Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El sector de la automoción podríamos decir que está viviendo su tormenta perfecta. A las incertidumbres generalizadas que ya hace tiempo que golpean el sector, tendríamos que añadirle desde la pandemia a la invasión de Ucrania, sin olvidarnos de la crisis de los semiconductores, el aumento de precio de las materias primas o las alteraciones en la cadena de suministro. De todo esto hablaremos hoy con Josep Nadal, es el Cluster Manager de CIAC, el clúster de la industria de la automoción de Cataluña. Señor Nadal, buenos días y bienvenido. Muy buenos días y gracias por invitarme al programa. Señor Nadal, la pandemia del COVID-19 ha provocado una fuerte inestabilidad y las ventas de vehículos podríamos decir que han caído en picado, no solo aquí, sino en toda Europa. ¿De qué cifras estaríamos hablando en los primeros meses del año? Realmente las cifras varían ligeramente según los países, pero estamos en torno a 15 y 20% de caídas. Ya no solo de ventas, que es un tema preocupante, sino también a nivel de producción, porque al final es muy importante para nosotros como clúster, como aglutinador de estas más de 200 empresas que tenemos dentro de nuestra entidad, entender que muchos de ellos son proveedores globales y por lo tanto no solo pues, se aprovisionan componentes para lo que es propiamente el mercado nacional o europeo, sino también aprovisionan para otras partes del mundo. Y realmente las paradas de producción están siendo un problema. Me gustaría hablar de esos factores, ¿no?, que han influido en esta caída, porque la crisis no la podemos dejar solo en manos de la baja demanda, ¿no?, sino que hay otros factores que han influido muchísimo, ¿no? Empecemos, por ejemplo, a hablar de las materias primas, ¿no? ¿De qué forma ha influido al sector, como en otros muchos, la subida de precio de estas materias? Claro, al final tenemos que tener presente que el factor, este sector, la automoción en particular, es un sector que tradicionalmente sigue trabajando con grandes volúmenes y márgenes muy ajustados, márgenes que en todo caso se encuentran siempre en un solo dígito y muchas veces son 0, estamos hablando de decimales, ¿no?, de margen. Por lo tanto, es un sector que tradicionalmente ha confiado, ¿no?, y se ha apoyado siempre en los grandes volúmenes para hacer rentables las unidades de negocio que tienen. Por lo tanto, a la que ha habido estos incrementos por parte de materias primas en este particular, en muchos casos, para muchos de nuestros asociados, que el precio de materia prima juega un papel clave dentro del precio final del componente que fabrican, ha sido totalmente determinante y, por lo tanto, estamos en una situación francamente compleja. Hablemos ahora también de otros factores que ha venido afectando a muchos sectores y en este también en especial, que ha sido la invasión Rusia a Ucrania, ¿no? ¿Cómo ha influido este hecho a la industria? Sí, la verdad es que esta situación totalmente desafortunada en el sector de automoción en particular, aunque también a otros es fácilmente escalables, ha tenido efectos por parte de algunos de los fabricantes de componentes, ¿no? Hay algunas materias primas o componentes que se fabrican bien en Rusia, bien en Ucrania o en alguno de los países, ¿no?, adyacentes a estos países en este momento en el conflicto. Pero también, por ejemplo, en cuanto a la mano de obra, ha habido muchos conductores de origen ucraniano, ruso, que han dejado sus puestos de trabajo para atender situaciones personales y, por lo tanto, desde el punto de vista de transportes también ha sido uno de los temas o una de las áreas donde ha habido un alto impacto. Al final, si tú fabricas un componente pero luego eres incapaz, ¿no?, de transportarlo en tiempos
a las unidades de fabricación, esto produce paradas de líneas. Recordemos que el sector automoción fabrica lo que se conoce como just in time, que es una fabricación con la que hay prácticamente muy bajos stocks, donde se aprovisionan únicamente horas de stock, ya no días o semanas, sino horas de stock para fabricar. Entonces, cualquier tipo de incidencia en el transporte, en la cadena de suministro, provoca fácilmente paradas dentro de la producción. Y hablemos también, no hay que olvidar tampoco las cifras que estamos viviendo de inflación. Es decir, que se sitúan lejísimos de lo que estaba previsto o era el objetivo del Banco Central Europeo. Es decir, esto también es un punto que viene azotando también fuerte al sector. Sí, la verdad es que son las cifras que nosotros en las reuniones que hacemos mensualmente de gerentes, ¿no? Las reuniones que comentamos un poco con el resto de gerentes de las unidades productivas que tenemos aquí en Cataluña, son cifras que ven, pues no diré difíciles, pero al menos no se hace evidente en qué punto se van a poder recuperar estas cifras, porque además se suman pues esos otros factores como pues, los incrementos salariales, fruto de la reforma salarial que ha habido, pero también obviamente de la situación de mercado en la que se da, ¿no? Que pues, debido a esta inflación pues se está evaluando un poco cuál es el escenario con el que se va a trabajar a partir de ahora y por lo tanto el impacto social y por lo tanto de los trabajadores que componen estas empresas tiene pues un papel muy significativo en la situación que están viviendo las empresas. Me alegro de que apunte esta situación porque estábamos comentando problemas muy relacionados con la macroeconomía, pero no todos los motivos de alarma son macroeconómicos. Apuntábamos, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿Qué influencia va a tener esta reforma en las empresas del sector? Sí, habrá que evaluarlo realmente con algo más de tiempo, ¿no? Mm. Para ver ese impacto que tú comentas, pero realmente, pues por un lado hay que actualizar evidentemente salarios de acuerdo pues, a unas tablas, a unos acuerdos, indiscutiblemente, pero sobre todo también hay que tener muy en cuenta las condiciones de estas contrataciones temporales, ¿no? Estas contrataciones temporales en el sector automoción son muy habituales, principalmente respondiendo a los tiempos, ¿no? A los tempos que los grandes fabricantes lanzan nuevos modelos, ¿sí? Por lo tanto, estos picos de producción debidos a los nuevos lanzamientos es algo muy frecuente dentro del sector. Se fabrican pues por tiradas, no solo bajo demanda, sino también bajo acciones, y por lo tanto es muy importante el papel que juegan los trabajos temporales dentro, aunque luego son reiterativos, pero por periodos dentro de las unidades de negocio. Por lo tanto, esa pérdida de flexibilidad cuando precisamente lo que más nos ha ayudado durante la pandemia, la situación que todavía estamos viviendo ahora, ha sido gracias a esa flexibilidad que las empresas han podido sobrevivir. Y esa flexibilidad muchas empresas sienten que la están perdiendo. Por lo tanto, pierden de alguna forma la piedra angular que hasta ahora les ha servido a las empresas, al conjunto, trabajadores y empresarios para poder capear, usamos esa palabra, capear la situación que hemos vivido. Me gustaría hablar ahora del consumidor, porque evidentemente la caída de demanda va muy asociada también a ese consumidor, ¿no? ¿Cómo está viviendo el consumidor estos cambios en la industria de la automoción? Es decir, nos llegan inputs de todas partes, nos llegan cambios continuamente que nos indican de qué forma nos vamos a tener que mover en el futuro. ¿Y cómo recibimos toda esta información? ¿Cómo recibimos ahora vamos a pasarnos al coche eléctrico, sumado a esta falta de poder adquisitivo, déjemelo decir, para adquirir estos coches, la poca falta igual de preparación de las ciudades que ven los consumidores a la hora de adquirir un coche eléctrico? Es decir, todo este entorno, ¿no? que le rodea al consumidor, ¿cómo está ayudando o afectando esto al sector? Realmente la situación que tenemos en este momento es que hay más demanda que oferta en el mercado. Si vamos a buscar vehículo nuevo, es francamente unos plazos de entrega inauditos en la historia, ¿no? de la automoción. Tener que esperar 6, 9 y hasta 12 meses para adquirir un vehículo son plazos muy largos a los que el consumidor no está acostumbrado. Entonces, esta situación, la verdad, pues contrasta mucho, ¿no? con la necesidad precisamente de por parte de los
fabricantes de vehículos, de los fabricantes de componentes, la disponibilidad de algunos componentes por los diferentes motivos que hemos comentado, de materias primeras, de microchips, de la parada que ha habido en Ucrania y Rusia, pues ha afectado precisamente a esos plazos de entrega, principalmente iniciado por los microchips. Ujú. Hemos estado hablando de todas las dificultades hasta el momento, ¿no? De que se está enfrentando el sector, pero ¿qué medidas se deberían de tomar o empezar a reflexionar de qué medidas tomar para impulsar de nuevo este sector? Bueno, nunca es fácil, ¿no?, contestar a esta pregunta. La verdad es que hay medidas que pueden depender de la administración, otras dependen de las empresas, pero desgraciadamente la mayoría de los factores que hemos estado comentando esta mañana aquí son factores totalmente ajenos, ¿no?, a la administración en sí y ajenos propiamente a las empresas, ¿no? También estamos hablando de factores totalmente macroeconómicos, de guerras, de faltas de suministros, y por lo tanto son factores difícilmente corregibles a los que simplemente las empresas y las administraciones tendrán que adaptarse para poder encontrar pues temporalmente un equilibrio para aquellos factores que sean temporales permanentes. Ante esta situación que estamos viviendo, ¿qué importancia tiene el trabajo de los clústeres, tanto de forma individual como de forma colectiva? Bueno, por nuestra parte somos asociaciones sin ánimo de lucro, es decir, somos entidades privadas. En todo caso, no dependemos de la administración, si bien tenemos una intercomunicación con ellos muy frecuente, tanto con las administraciones locales, autonómicas, como a nivel nacional. Nuestra labor aquí, sobre todo, es la de, por un lado, de traspasar, hacer, pues no diré de lobby, pero sí traspasar estas necesidades en ese diálogo permanente que tenemos con la administración, para que la administración sea consciente de la situación, que poco o mucho ya lo es, pero sobre todo ayudarles, precisamente en lo que tú me preguntabas en la cuestión anterior, ayudar a la administración a implementar las mejores herramientas que puedan acompañar esta situación que está sucediendo. El otro gran factor que nosotros aportamos es la colaboración entre las empresas. Muchas de estas situaciones se están consiguiendo solucionar en algunos casos, capear en otros, gracias a la colaboración entre las empresas, y ahí es donde nosotros como clústeres, como entidades intermediarias, tenemos un gran valor añadido, dado que somos neutrales de alguna forma y por lo tanto ayudamos, pues, sin, como se dice, ¿no?, haciendo el bien sin mirar a quién, y tratamos de aportar, por lo tanto, equilibrio entre las necesidades de las grandes empresas, ¿no?, grandes multinacionales, y las posibilidades y necesidades también de la pequeña y mediana empresa o microempresas, incluso en nuestro territorio. Lo que sí es verdad que vivimos una etapa y una época, sobre todo para el sector, de una fuerte incertidumbre y inestabilidad, y quizás es una de las dos palabras más fatales para cualquier sector. Pero ya para ir finalizando y pensando un poquito en ese futuro, digamos, inmediato, porque mucho más allá no podemos hablar, ¿cuáles serían los primeros retos a superar? Yo diría ahora mismo los productivos. Por un lado, el ser capaces de estabilizar esas cadenas de suministro que comentábamos hace un momento es uno de los primeros retos indispensables para la situación actual. Pero tú apuntabas muy acertadamente antes que el sector se encuentra en una transformación que va hacia el vehículo eléctrico de baterías, eléctrico de hidrógeno, y eso significa que hay unos retos muy importantes, y algunos de ellos sí dependen de las administraciones, vinculados a la implementación, ¿no?, o a la penetración del vehículo eléctrico en nuestro día a día, ¿no? Y ahí podemos estar hablando de ayudas al consumidor o a las flotas de empresas para introducción de este tipo de vehículos. Estamos hablando sobre todo de mejorar las estructuras de recargas dentro de carreteras, ciudades, pueblos, etcétera, para facilitar algunas de las incertidumbres que viven, pues, los potenciales compradores o los actuales compradores de este tipo de vehículos ya a día de hoy, y que poco a poco se verán incrementando. Yo diría que este es uno de los grandes retos que tenemos sobre la mesa, el acompañar la penetración de este nuevo tipo de vehículos, que durante muchos años, además, y este sería otro de los grandes factores a trabajar, tendrá que convivir con los vehículos de combustión, aunque pues ya se ha dicho, ¿no?, 2030, 2035, dependiendo de la marca y del modelo,
dejarán de fabricarse estos vehículos de combustión, los seguiremos teniendo en nuestras carreteras durante muchos años y por lo tanto las infraestructuras no se podrán convertir de la noche a la mañana, sino que tendrán que transicionar de alguna forma, ¿no? De entre un tipo de modelo y otro, y esto afectará también tanto a la forma de movernos como a la forma de consumir este tipo de soluciones de movilidad. Ya no hablamos solo de transporte, sino de solución de movilidad. Pues, señor Nadal, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para darnos una visión más global del momento en el que se encuentra el sector de la automoción en nuestro país y prácticamente en toda Europa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.